Pero bueno, muchísimas gracias, Laura Sánchez Ley, periodista independiente del proyecto El Archivero. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Y también Buenos a días, amigos. Buenos días, Lau. Y también a Temoris Greco, muchísimas gracias, periodista independiente del proyecto Mundo Abierto. Ya nada más esperamos a que se incorpore Federico. Ah, también ya lo estamos aquí viendo a Federico. Muy buenos días, Federico Bonazo, músico, escritor y analista político. Muchísimas gracias a los tres que están aquí en esta mesa. Iniciamos con este primer tema para conectarlo. Ya ahorita no vamos a poderlo conectar con el análisis del Maxi Abogado, pero si están de acuerdo con esta intensificación del ataque a Gaza y con este ultimátum de 48 horas que se acaba de imponer por parte del ministro también de Defensa en este territorio y que pudiéramos analizar por primero ese tema. Así es que si estás de acuerdo, Temoris, iniciamos contigo sobre este tema, sobre esta intensificación. Sí, bueno, por un lado, yo quisiera recordarle a nuestro público que el 16 de septiembre, mientras en México celebrábamos la independencia, una comisión independiente que estuvo trabajando desde antes del 7 de octubre del 23, o sea, fue formada en 2021 para examinar los crímenes de Israel en Gaza, llegó a la conclusión y publicó un informe detallado sobre el genocidio. No solamente dice hay genocidio, no solamente documenta un conjunto de actos criminales que ha cometido Israel o que está cometiendo Israel allá, sino que también documenta algo que es muy difícil de probar y que es fundamental para que la Corte Internacional de Justicia llegue a la conclusión de que, bueno, o sentencia a Israel por genocidio, que lo declare culpable. Y esto es la intencionalidad, que es la parte más difícil de todo, demostrar la intencionalidad de la entidad perpetrante de cometer un genocidio. Y ya esto queda ahí. Ya hay un cúmulo de informes de organizaciones internacionales, de los expertos del genocidio. El debate académico se acabó cuando la Asociación Internacional de Académicos de Genocidio dijo, sí hay genocidio, ya con esto ya es el consenso académico. Eh, pero este informe es especialmente importante, es el más importante de todos, porque es el que mayor peso va a tener, es el que la Corte Internacional de Justicia va a tomar como primera fuente de investigación sobre el terreno para tomar su decisión, para llegar a una conclusión. Ese es el de mayor peso legal. También están los de los relatores de la ONU, los demás, pero este es el fundamental. Es muy difícil imaginar que la Corte Internacional de Justicia no sentencie a Israel por el genocidio. Y aún así, parece que les da igual, o sea, más bien como que ya dieron por descontado que van a ser condenados por genocidio, entonces pues ya no tienen ningún interés en modificar su comportamiento y por eso están lanzando esta ofensiva que todo el mundo les dijo que no, incluido el ejército de Israel, y esto fue muy importante. La prensa israelí documentó cómo el jefe del Estado Mayor de Israel y los generales se opusieron a esta ofensiva sobre Gaza. Porque por una parte, pues por el alto, porque entrar esta es la zona más densamente poblada de toda la Franja de Gaza. No es lo mismo Ciudad de Gaza que Gaza. Ciudad de Gaza, la Franja de Gaza toma el nombre porque ahí está la Ciudad de Gaza. Es que es como de decir México país y México ciudad. Pero es la más densamente poblada. Hay casi 1 millón de personas concentradas ahí. Entonces, pues sí, va a haber un número muy alto de víctimas civiles. Eso es realmente para ellos secundario, para ellos. Lo que les importa es que en un área tan densamente poblada, tan urbanizada, va a haber muchas víctimas entre soldados israelíes. Van a tener muchas bajas y ya empezaron con ello. Va a ser muy costoso, pero sobre todo lo que dicen los generales es que no va a servir para acabar con la organización Hamas y no hay un horizonte
de salida. No saben cómo entran, pero no saben cómo van a salir de ahí, cómo va a terminar. Pero esto lo ven los militares desde ese punto de vista. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a conseguir? No hay, es lo que dicen. Pero los políticos y los hombres de negocios de Israel, y eso es lo que estabas platicando tú con Ernesto hace un rato, sí que están preocupados y sí quieren establecer hechos sobre el terreno. Esas declaraciones que hizo Bezalel Smotrich, que es el ministro de Finanzas, que es uno de los que más ha impulsado este genocidio, no está diciendo nada nuevo. No hay nada, no hay nada que no supiéramos ya. Él está repitiendo cosas, pero además lo que a mí me parece relevante y que influye en explicar todo esto que está pasando es esa insistencia en que Israel y él mismo tienen influencia determinante en los planes que están haciendo para este paraíso inmobiliario Gaza, para lo que llamó una bonanza inmobiliaria. Porque como explicábamos la semana pasada, no la tienen. Le pedí a Christian, estuve, después de escucharlos, me puse a reunir los mapas que muestran cómo ha ido cambiando esta idea de Gaza. Se los pasé a Christian para que me ayudara con esto. Primero le pasé el mapa israelí para Gaza de enero de 2024. Cristian, si me puedes ayudar, en enero de 2024 apenas empezaba, apenas había pasado el 7 de octubre, todavía no reconocían que su intención era quedarse con Gaza, cuando ya Smotrich, Ben-Gvir y miembros también y parlamentarios del partido de Netanyahu, que es el Likud, ya estaban celebrando en Jerusalén una conferencia donde presentaron este mapa. Este mapa muestra la franja de Gaza dividida en asentamientos israelíes. Y ya teníamos también, ya en varias ocasiones, Daniela Weissman, que es la abuelita del sionismo más radical, ya ha hecho varios actos en los que muestra familias que están listas para entrar a Gaza a vivir ahí. Y ese era el plan original que ellos tenían, que en realidad es un reflejo de planes que tienen desde los años 70. O sea, no es novedad. Pero esos son asentamientos para población israelí. Y ella decía que Daniela Weissman, que tumbando los edificios palestinos, esos colonos israelíes que creen en Dios y que son muy devotos, podrían tener hermosas vistas a la playa. Solamente que esas hermosas vistas a la playa no son negocio para los inversionistas inmobiliarios. Entonces, pronto esta idea mesiánica de este plan para Gaza quedó desplazada porque los hombres de negocios, los capitalistas, pues pusieron sus ojos en esas playas de Gaza, en lo que dice Smotrich, que es una bonanza inmobiliaria. Las playas al norte de eso, que son las que están en el territorio de que ocupa el Estado de Israel, son carísimas porque ya están ocupadas. Son playas muy bellas, arenosas, de aguas azules preciosas. Pero son carísimas. Son bienes raíces de muy alto costo. La oportunidad que ofrece esto es quitar a la población que es dueña de las playas de Gaza y ocuparlas a muy bajo costo. Es un negociazo. Entonces, obviamente, los idealistas sionistas no se iban a quedar con eso, porque llegaron los hombres de negocio. Luego le pasé a Christian el plan egipcio para Gaza. En cuanto Trump habló de una Riviera Gaza, ese fue como el banderazo de salida de vamos todos a pensar cómo vamos a hacer negocio con Gaza. Uno dice, oye, los egipcios, ¿qué no son amigos de los palestinos? Pues no, tal vez el pueblo egipcio sí, pero el gobierno egipcio es enemigo de los palestinos, es una dictadura comandada por el mariscal al-Sisi, que tomó el poder en un golpe de Estado en julio de 2013, en donde mató a 4.000 personas para ocupar el poder, y desde entonces sigue, y es una dictadura, y es colaboradora de Israel.
Por eso vimos cómo trató a la gente de la Marcha Global a Gaza de hace un par de meses. Ese es el plan egipcio para Gaza, que contempla unidades residenciales, unidades industriales, también las playas, puertos, y es una inversión de 53.000 millones de dólares. La diferencia del plan egipcio para Gaza es que Egipto como país árabe no puede decir vamos a quitar a los palestinos de Gaza, vamos a sacarlos de Gaza. No, lo que él dice es vamos a dejar que vivan ahí, pero los vamos a reorganizar y vamos a invertir 53.000 millones de dólares que no va a poner Egipto, pero que sí las empresas egipcias iban a tener mano para ganar los contratos de la reconstrucción. O sea, lo que está en disputa es quién se va a repartir el negocio, el pastel del negocio en Gaza. Entonces, ellos presentan su plan enorme. Bueno, pues ya hay un plan que está armando Trump, que también, si lo puedes poner, Cristian, está este plan que está incluido en los documentos que tú nos has estado mostrando, que es muy distinto y que pone el énfasis en complejos manufactureros de alta tecnología, en trenes de alta velocidad, en casinos y resorts, en la estatua de Super Trump en Gaza y todo eso. Pero este lo acaban de presentar, bueno, lo filtró el Washington Post y el Wall Street Journal. Pero justamente esto fue en agosto, justamente antes, días antes de que se filtrara este mapa, el del Parlamento israelí se presentó el último mapa que les voy a presentar, que es de julio de este año, es este mapa. Esa es la propuesta que tiene el Parlamento israelí, que es Smotrich, que es este ministro. ¿Cuál es la diferencia? No solamente hay diferencias en cuanto a cómo se distribuiría la tierra. En realidad eso es secundario. La diferencia de fondo es quién va a hacer el negocio. Lo que dijo Smotrich es que los beneficios iban a ser compartidos con Israel. Y esto no es con Israel, con la gente, con los ciudadanos de Israel. Es darles una tajada del negocio a los empresarios israelíes, con los cuales pues, van de la mano los políticos israelíes, Smotrich, Netanyahu, Ben-Gvir y todos estos. Entonces, esa es la diferencia de fondo. Lo que está intentando hacer Smotrich en este acto de cinismo descarado, de decir, ya hicimos la chamba o ya la estamos terminando, que es limpiar de construcciones eso para ahora volver a construir. Lo que está haciendo no es decir algo nuevo, es que eso ya se viene discutiendo desde enero de 2024. No, lo que está diciendo es hacer sentir que él, que Israel y en particular él, pueden influir en lo que finalmente va a decidir Donald Trump, porque quiere su tajada, porque quiere su parte. Es un acto de cinismo, sí, pero no tenemos absolutamente nada nuevo. Son los capitalistas repartiéndose los despojos del genocidio y convirtiéndolos en oro. Es un acto de alquimismo en el cual quieren convertir corazones destrozados, miembros arrancados, niños asesinados en oro. Muchísimas gracias, Temoris, por esta presentación que nos haces, que nos sirve mucho, nos da muchos elementos. Y pues sí, también esta otra propuesta que se filtró en el Washington Post incluye para mí una de las cosas más fuertes, la financiarización del territorio, no esto que le llaman la tokenización de Gaza, y que eso es a partir de una fibra financiera cómo dividirse también este territorio y que estaría controlada por 10 años por Estados Unidos. Y son muchos elementos que están imbricados en varios de estos planes. Y también a esto que tú comentas, agregamos el E1, ¿no? Que ese es el plan para Cisjordania que también presentamos aquí hace unos días. Lau, ¿cuál es tu balance? Muchísimas gracias, Temoris. ¿Cuál es tu balance también, pues, de esta intensificación en estas últimas horas y este ultimátum de 48 horas que oponen las fuerzas de defensa Israel a la ciudad de Gaza?
Mira, independientemente de que las imágenes son tristísimas, ver de verdad los tanques de guerra hoy en la mañana, ¿no? Aparecieron estas imágenes brutales. A mí me impresiona mucho también y digo me impresiona en el mal sentido de la palabra, y creo que aquí es donde los ciudadanos podemos empezar incluso los ciudadanos que no estaban activos con el tema de la difusión de información sobre el tema palestino, donde tenemos que empezar a hacer presión. Nos levantamos con la noticia hace 2 días de que Netanyahu dijo, y me parece verdaderamente peligroso, dice por una parte que Israel empieza a quedar aislado, ¿no? En el plano internacional. Evidentemente es una mentira, ¿no? No es un aislamiento total, sino que el apoyo militar y diplomático por parte de Estados Unidos, así como pues la complicidad, hay que decirlo de esa manera, ante la tibieza de algunos gobiernos europeos, em, aunque tiene este apoyo, él asegura que hay un aislamiento que empieza a erosionar su margen de maniobra política y económica, y al menos es bueno para el plano internacional que empiece a reconocerlo de esta manera. Ahora, ¿dónde viene la parte preocupante? En que va a empezar a justificar a través de este supuesto aislamiento lo que él llama una inversión en operaciones de influencia. Él dice que estas operaciones las van a empezar a hacer en medios y redes sociales para sortear este aislamiento internacional. Es decir, gastar más en moldear la percepción que en cambiar la política genocida, ¿no? Entonces, ahora sí que en vez de corregir lo que está provocando estas sanciones y condenas, va a buscar ganar la guerra del relato ahora en redes sociales y en medios de comunicación tradicionales, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque para mí se viene en estos momentos un tsunami básicamente de mensajes calculados. Una campaña de blanqueo, ahora sí que con testimonios y me imagino, ¿no? Con granjas de cuentas, que es como ellos acostumbran hacerlo, pero no lo habían hecho con tanta fuerza, que empujan pues este tipo de etiquetas patrióticas y discursos chafas como los de Estados Unidos, que tienen todo que ver con estos anuncios segmentados y con un ruido diseñado para que te solidarices con las fuerzas armadas, ¿no? Con lo que están viviendo las Fuerzas Armadas de Israel. Entonces, es importante, es muy importante, ¿no? Porque lo que vemos es la lógica de un Estado que ya no sostiene su legitimidad en hechos, porque no lo está haciendo cada vez la presión internacional, sobre todo ciudadana es más grande, no de gobiernos, y pues bueno, tiene que recurrir al control de esta narrativa. Va a apostar por ganar la guerra mediática, ¿no? Por activar totalmente el aparato de propaganda que probablemente va a empezar a borrar pues estas imágenes de miles de muertos, de la hambruna inducida por ellos mismos y de estos desplazamientos masivos como los que vimos en estos días, ¿no? Entonces, me parece que lo que nos toca hacer como ciudadanos, y esto sí sería un llamado para toda la gente que nos está viendo, estoy justo volteando a ver acá el chat, 1.2 mil personas viendo esta transmisión, pues creo que al menos nosotros lo que podemos hacer como audiencia, pues es no tragarnos esta trampa y este anzuelo por parte del gobierno israelí, que ya lo anticipó Netanyahu hace 2 días, ¿no? Hay que frenar el dedo del slide y del compartir, ¿no? Verificar todo, rastrear quién publica y con qué interés, ¿no? Sobre todo estos medios y organismos que están bueno, a favor del Estado genocida de Israel. Entonces, hay que aprender a descartar, hay que aprender a detectar estos patrones, hay que empezar a seguir a reporteros y organizaciones que contrasten con documentos y con cifras la propaganda que se nos viene por parte del gobierno de Israel, ¿no? Silenciar estas granjas de bots, bloquear cuentas coordinadas, reportar redes, ¿no? Que reciclan el mismo guión del Estado, de que todos en Palestina son terroristas, ¿no? Hay que exigir transparencia en las políticas de anuncios, por ejemplo, también de estas redes sociales. Entonces, creo que aquí es donde nos toca actuar como sociedad al comprobar, contrastar, contextualizar y bueno, recuperar el micrófono y seguir siendo críticos con el gobierno de Israel. Entonces,
pues me parece que sí hay que poner atención a pues a estas declaraciones que no me parecen menores de verdad. No me parece menor la técnica ni la política del victimismo estratégico que pretende implementar en las próximas semanas el gobierno de Israel. Y que bueno, que se hace pasar por un supuesto gobierno atrincherado, que esto es una mentira total, ¿no? Por parte de Israel, y las imágenes que hemos visto en los últimos días, pues son el ejemplo vivo de los crímenes de guerra que está cometiendo y bueno, cómo va a responder con estas campañas de influencia, donde para mí la imagen pues será más o estará más presente que los hechos, ¿no? Que son terribles y genocidas. Muchísimas gracias, Lau. Y en este sentido también, Fede, pues vemos esto que ya decía ahorita también Temoris, ¿no? Como esta comisión investigadora de la ONU, pues ya habla de que Israel comete genocidio en Gaza. Y vemos también otras expresiones como de la Comisión Europea, que tiene un plan, ¿no? De suspender parcialmente este acuerdo comercial preferencial que tiene con Israel y pues son algunos también por otro lado que estamos viendo algunas de las propuestas que se están haciendo pues para detener este genocidio, Fede. Correcto, buenos días antes que otra cosa. Buenos días. Violeta, Lauten, sí, es un tema de la mayor importancia porque como decimos muchas veces, está más lejos, está más cerca de lo que parece. Parece que está lejos, pero en realidad es un asunto que nos compete primero desde el punto de vista moral. Acá hay una urgencia moral y el que desprecie esa dimensión de las relaciones humanas e internacionales no cuenta con mi simpatía. O sea, considero que como seres humanos no podemos permanecer únicamente analizando este tipo de acontecimientos eh, que ofenden a la humanidad entera solo en la dimensión del pragmatismo político. La dimensión moral es fundamental. En el momento en que la perdamos, bueno, dejamos de ser las sociedades, los individuos que queremos ser o que muchas veces decimos ser. No podemos estar indiferentes antes que otra cosa, ante la urgencia moral, ética que todo genocidio debe provocar en una comunidad internacional que además tiene reglas contra el genocidio, tiene convenciones contra el genocidio, tiene instrumentos que se desarrollaron, tantos de ellos después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar la reproducción de genocidios en el futuro. Por supuesto que no lo han logrado evitar. Ahí están genocidios en África, en otras partes del mundo, en Asia, donde la comunidad internacional volvió a actuar de manera muy lenta. Ahora parecería que hay un primer cambio importante y tiene que ver con lo semántico, pero la relación de lo semántico con lo jurídico. Que la ONU por fin, después de 68.000 eh, palestinos asesinados, tantos de ellos niñas y niños, haya determinado que esto es un genocidio, cambia ciertas reglas del juego. No porque la ONU esté en un momento de alguna autoridad política. Estamos viendo a una organización de las Naciones Unidas quizás en una de las situaciones más débiles, frágiles y de poca influencia que hemos visto a lo largo de la historia desde su creación. Sin embargo, esto es importante porque obliga también a ciertos gobiernos, a ciertos actores políticos que pueden tener una acción mucho más directa sobre los gobiernos, no tanto estas maravillosas y dignificadoras manifestaciones que hemos visto a lo largo de- del mundo, donde las sociedades han estado sin duda mucho más adelante en el aspecto de repudio al genocidio que sus propios gobiernos. Pero esto está cambiando cierta relación del relato incluso, volviendo a lo que decía Lau, que es tan importante, es decir, yo creo que Israel, por más esfuerzos y dinero que ponga a la reconstrucción del relato de la autodefensa o del ataque al terrorismo, no lo va a poder conseguir porque la magnitud de la evidencia ya le juega muy en contra. La magnitud de la evidencia ha ido cambiando la opinión, repito, de estos líderes, incluida a la ONU como institución, de estos funcionarios o líderes que tienen mucha más posibilidad de intentar eh,
combatir, detener el genocidio de manera directa, mucho más que nosotros los ciudadanos, por más dignas y bien intencionadas que sean nuestras manifestaciones. Y lo vemos, por ejemplo, en un caso interesante en los Estados Unidos, que es el del senador Bernie Sanders. Tardó también muchísimo tiempo Bernie Sanders, un hombre progresista, cuyas ideas muchas veces nos caen bien y las podemos secundar. Un hombre que ha estado hace mucho tiempo ya diciendo que debe dejar de financiarse los crímenes de guerra del gobierno ultraderecha de Netanyahu, pero no podía, por alguna razón inexplicable, pronunciar la palabra genocidio. Que ya en el Congreso de los Estados Unidos, senadores y representantes populares hablen de genocidio, cambia un poco las reglas del juego. Porque esta es una palabra, repetimos, que tiene una incidencia en el orden de lo jurídico. Y lo estamos viendo en Europa también, muy bien lo comentas tú, Violeta. Ya estamos viendo las primeras tibias amagos de una Unión Europea muy subordinada a los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos, que en la supuesta batalla entre los nuevos bloques económicos y de hegemonía internacional que se generan en Asia con China a la cabeza, Estados Unidos ha logrado doblegar a una Europa que ha escogido el bando gringo de esa disputa actual en el mundo. Sin embargo, a pesar de haberlo escogido, ya tenemos un líder como Pedro Sánchez que habla de genocidio, ya tenemos una España que empieza a revisar, repito, tibiamente sus relaciones comerciales y de apoyo indirecto al genocidio. Hoy cualquier apoyo que se haga al genocidio, incluso en el relato, ya es complicidad. Hoy y hace mucho tiempo atrás, pero creo que hoy más que nunca. Eh, y las tensiones internas que tan bien nos describían Lau y Temoris en el propio eh, gobierno genocida, lo vemos en otros aspectos simbólicos, como el crecimiento de los sujetores de conciencia dentro de las fuerzas de defensa de Israel. Estás viendo muchos soldados ya que están en crisis, hay suicidios, hay miembros de las Fuerzas Armadas israelíes que se empiezan a oponer realmente a lo que a todas luces es un crimen brutal, absolutamente arbitrario. Todos estos elementos juntos, más la presión creciente y actos de enorme valentía colectiva y personal, como significa la flotilla Sumud, que sigue su rumbo hacia la costa de Gaza, en su conjunto parecerían poner en aprietos el plan genocida de Netanyahu. Sin embargo, hay otras señales que no nos animan al optimismo. La reciente visita de Marco Rubio nos habla de que el respaldo de los Estados Unidos es más fuerte, declarado y abierto que nunca. Y eso es una pésima noticia, porque la potencia militar más importante de la historia, sosteniendo todavía a Israel, puede significar que el daño que vamos a ver en esa región del mundo contra el pueblo palestino puede todavía incrementarse aún más. Esa es la realidad hoy militar. La invasión es un hecho, la ciudad de Gaza está ya asediada por tropas de a pie, es decir, no estamos solo hablando de bombardeos, no estamos hablando solo de prácticas de hambre y de crímenes de guerra y de genocidio, sino que ya estamos hablando de el siguiente paso en el plan que siempre ha tenido Israel en la región, que es el expansionista colonialista. Lo estamos viendo y si Estados Unidos lo apoya, un Estados Unidos que por otro lado anda volando embarcaciones en el Caribe como quien se come un pastel por la tarde, porque no hay que olvidar que ese fenómeno es parte de lo mismo, es parte de la violación consuetudinaria del derecho internacional, una nueva propuesta de arbitrariedad y unilateralidad, es decir, yo hago lo que quiero porque puedo y a ver quién viene a disputarme mi poder de andar matando personas en el Caribe o de andar perpetrando genocidios. Porque hoy Estados Unidos ya no se puede hablar simplemente de socio de Israel, sino de nación genocida también. La visita de respaldo de Marco Rubio ante justamente el declive del relato y de la fuerza que ha tenido internacionalmente hasta ahora Israel, significa un respaldo que no se puede llamar de otra manera, complicidad con el genocidio. Hoy hay dos estados genocidas actuando básicamente en esa región del mundo y uno de esos estados es los Estados Unidos, el gobierno de Trump. Y no, Esa es, no olvides Alemania. y no olvidamos a Alemania, por supuesto, no olvidamos a Alemania, que dentro de una Unión Europea que está más lenta que Gertz Manero, aún así tiene sus distingos y matices. Con Alemania, como muy bien
indica Temoris, como socio fundamental del genocidio también. Entonces, veo un equilibrio de fuerzas que nos abre una pregunta, perdón si me extendí acá, prometo moderarme en temas que Muy me, bien, vas muy, muy bien. que me pegan menos emocionalmente, querida Violeta, pero este es un problema que nos involucra a nivel emocional también, ¿no? Y que iba a decir, muchos estados a lo largo de la historia se han fundado en genocidios, se han fundado con genocidios. Así se fundaron los Estados Unidos, con el genocidio de la población indígena originaria de esa parte del mundo. Así se fundó Canadá, con otro genocidio. Así se fundó la Argentina, con el genocidio también de los pueblos originarios al sur de ese puerto corrupto de Buenos Aires. Es decir, no necesariamente a pesar de lo que nos había enseñado el siglo XX y lo que nuestras instituciones nos habían procurado establecer a partir del horror de la Segunda Guerra Mundial y de los crímenes genocidas del nazismo, eh, hay genocidios que se llevan a cabo y no son detenidos. Eso marca la historia y la gran pregunta es si este va a ser el caso. Si este va a ser el caso porque no hay señales suficientes como para eh, avanzar el optimismo y pensar que realmente la comunidad internacional va a detener el plan de exterminio de los palestinos que tiene Netanyahu en la cabeza, su gobierno y sus cómplices en otros países y estados del planeta Tierra. Muchísimas gracias, Federico. Muy, muy importante todo esto también que están ustedes colocando aquí. Ya estamos en el siguiente paso. Esa es una situación que preocupa muchísimo y en esto que tú dices, pues en un paso donde pues ya está el reparto también de este territorio y pues por eso sí resaltábamos este discurso que dio el día de ayer el ministro de Finanzas de Israel, ¿no? De cómo dividirse con Estados Unidos ya una vez que han gastado muchísimo en esta guerra, eso nos parece pues brutal. Y esto que decía ayer Fernando Buenabad, ¿no? Estamos en esta parte de rescatando el libro de Lenin, Imperialismo, fase superior del capitalismo, pues en este reparto también del mundo y en este territorio en particular. Gracias, gracias por este análisis. Pues si están de acuerdo, Federico, perdón, Temoris, estoy pensando también en regresar a Fede, Temoris, pasamos al siguiente punto, si es que o quieres tú agregar algo, y pasamos al otro punto que hemos establecido también aquí, el caso de la barredora y del traslado de Hernán Bermúdez Requena desde Paraguay, que pensamos que probablemente sería en meses, y el lunes nos decía el maxi abogado David, no, puede ser en horas, porque entró de manera ilegal y así fue. Yo le dije ayer, como les comentaba hace rato, pues con una bola de cristal él tenía y dijo, estemos muy atentos y se cumplió. ¿Qué decir sobre este otro tema, querido Temoris? Bueno, antes un poquito también sobre lo otro. Quería nada más de manera anecdótica contarles algo. Los israelíes están preocupadísimos por lo que están viendo en el mundo. O sea, todos los días los noticieros israelíes traen algo sobre un boicot a Israel, la vuelta ciclista, gente que rechaza a turistas israelíes en Grecia o en Japón, sobre reclamos que les hacen aquí y allá. Están muy preocupados porque se dan cuenta de que se están aislando por una guerra que ellos no querían que fuera como la hizo Netanyahu. La mayoría de la población de Israel, o sea, Netanyahu es un político alucinante en el sentido de que sabe controlar todos los hilos y le ha impuesto a buena parte de la población de Israel sus ofensivas, que sí las querían, pero no a este nivel, sobre todo por el tema de los rehenes, pero también porque está ya, o sea, Israel se va a convertir en un Estado genocida, es un Estado genocida, pero pasará a la historia como tal. Entonces están muy, muy angustiados porque ven cómo se multiplican los actos de extensión. Las empresas que cortan de las relaciones comerciales con Israel, hay un fondo, el Fondo Soberano Noruego, que es riquísimo, es uno de los fondos soberanos más ricos del mundo, ya está desinvirtiendo en Israel. Entonces están muy, muy, muy angustiados. Y Netanyahu, para calmarlos, les vendió un cuento épico que está en serio para matarse de la risa desde afuera y para los israelíes los dejó angustiadísimos.
les dijo que tienen que convertirse en una nueva Esparta. Esparta, aquella ciudad griega conocida por la vida espartana, que es una vida de austeridad, de disciplina militarista, y les recordaba esa película de los 300, bueno, que es un hecho histórico, pero lo que para la cultura pop es una película de los 300 espartanos que resistieron en las Termópilas a los ejércitos persas. Entonces lo que les dice es eso, que tienen que empezar a pensar en Israel de manera más aislada, vivir de sí mismos, no depender comercial ni económicamente de nadie más que de Estados Unidos, porque si de Estados Unidos y Israel fracasa. Pero entonces les vende eso y los israelíes están contestando, espérate, pues parece muy romántico lo de los espartanos, pero los 300 espartanos todos murieron. Y Esparta como estado fue derrotado y o sea, quedó como ciudad, pero como ciudad subordinada. O sea, Esparta desapareció, o sea, como que les está vendiendo. Así ya están ya están empezando a ver las consecuencias del genocidio que están llevando a cabo, que deberán ser muchas más que estas, deberán ser muchas más, pero como anécdota ya empiezan a sentir el rigor. Y en cuanto a, sí, yo vi a David y me pareció, que creo que lo cité hace un par de días en el astillero, cuando dijo, planteó esas opciones, dijo, pues uno es que Paraguay se deshaga rápido de Bermúdez Requena, con el tema de que entró ilegalmente, o la otra opción no estoy seguro si la mencionó David, pero yo la pensé cuando vi que el gobierno paraguayo estaba diciendo que Bermúdez Requena estaba intentando montar una pues, base de la barredora en Paraguay, lo cual significa que estaba cometiendo delitos en Paraguay. Entonces pensé que otra opción sería que el gobierno paraguayo quisiera juzgarlo por esos delitos antes de proceder a la extradición. Pero lo que queda claro es que la diplomacia mexicana se movió y que el gobierno paraguayo no quería quedarse con una bronca que no es suya. O sea, Israel sí está reteniendo ahí a Tomás Herón de Lucio, a Andrés Ruemer. Hace unos días publiqué en El Milenio un reportaje sobre cómo los depredadores sexuales en el mundo, muchos aprovechan la ley del retorno de Israel que permite a cualquier judío que nunca ha estado en esa zona llegar y convertirse en ciudadano y tener las protecciones que le da un Estado a sus ciudadanos. Entonces, de esa forma, grupos israelíes y judíos en el mundo que luchan contra el abuso sexual denuncian que Israel se ha convertido en un refugio para depredadores sexuales del mundo, y empezando por los pedófilos. Y pues bueno, pues Paraguay no quiso entrarle a esa y dijo, chao, que se vaya este cuate para México y nos deshacemos de la bronca. Ahora, la cosa es, ¿a quién le viene a causar problemas Bermúdez Requena en México? O sea, Adán Augusto luego salió a decir, no, yo estoy tranquilo, a mí no me preocupa nada, tengo la conciencia tranquila. El mismo Adán Augusto, que como tantas y tantos de nosotros, estuvimos y seguimos echándole en cara al PAN, que no pueden decir que no sabía nada cuando colocaron a Genaro García Luna al frente de la seguridad pública del país, siendo un criminal asociado con organizaciones criminales muy importantes. Pues es lo mismo con Adán Augusto. Yo no creo, o sea, o es idiota, que no sabía a quién ponía ahí, o es cómplice. Y la verdad es que para haber llegado a donde está, no le concedo grandes valores intelectuales, pero tampoco creo que sea un idiota. Entonces, más bien a don Augusto López, pues por muy coordinador que sea en el Senado, va a tener que cuidarse. ¿Qué va a pasar con Bermúdez Requena aquí? Acabamos de ver una cadena de asesinatos por el tema de Huachicol de la Marina. O sea, está muy, muy, muy vivo eso. Bermúdez Requena llegará a un acuerdo que le convenga y que lo mantenga con vida para no ensuciar a otros, por ejemplo, a Dan Augusto, o
llegará a un acuerdo con el fiscal Gers Manero, que pues es el fiscal Pantuflas, ¿no? Cuando dijo Fede que la Unión Europea es más lenta que la Fiscalía General de la República, pues me imaginé una Unión Europea Pantuflas. Bueno, pues, o sea, pues así estamos. Entonces, también, y el fiscal general ya lo vimos con Lozoya, llega a acuerdos por su cuenta, ya lo vimos con aquella grabación en donde está hablando y dándole instrucciones al papá de Lozoya para mejorar las condiciones de Lozoya. Entonces también está el tema de que Gertz por su cuenta puede llegar a algún tipo de acuerdos con este tipo. Vamos a ver si cuánto tiempo pasa en realidad en la cárcel y de pronto no lo pasan a prisión domiciliaria y lo acabamos viéndolo cenar en un restaurante de lujo en Las Lomas, o si no le hacen algo en la cárcel. Vamos a ver qué pasa con él. Uf, pues muchos escenarios planteas, Mm. muchísimas gracias, Temoris. Lau, pues sobre este segundo tema, ¿cuál es tu análisis y valoración? Ay, sí tengo el micro abierto, perdón. Mira, la verdad es que es un caso muy importante, ¿no? La relevancia, me parece, al final del día judicial de este caso, pues es que no es un prófugo cualquiera, ¿no? Sino que era el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y que además llega imputado no como integrante, sino como presunto líder de la barredora. Para la gente que a lo mejor no está tan enterada, pues es un cártel que a diferencia de otros, más parecido, digamos, al esquema de los Zetas, ¿no? Que combinaba la extorsión, el derecho de piso, el secuestro express y sobre todo el huachicol en los mercados ilegales. Entonces, por el cargo de Requena y si se acredita en un juicio o en un, bueno, ya sabemos que Gertz Manero llega a una cantidad de acuerdos impresentables, pero si se llega a acreditar pues estos delitos, pues estaríamos hablando de la dirección criminal desde el Estado, en este caso desde el Estado de Tabasco, ¿no? Entonces, pues aquí para mí entra un ángulo político que es ineludible, ¿no? Sin importar desde donde lo veamos, desde donde lo vemos, y sin importar si incluso algunas personas de oposición lo están mencionando. La realidad es que durante el periodo de Bermúdez como jefe policial, pues como dice Temoris, coincide completamente con la gobernatura de Adán Augusto López Hernández, quien lo nombró y por lo tanto también estuvo en posición de designar, de supervisarlo y llegado el caso incluso de removerlo, ¿no? De haber tenido información importante. Entonces, pues me parece que no se trata de adelantar culpabilidades sin tener un juicio y una investigación en curso, pero sí me parece que incluso desde la izquierda, que incluso desde el movimiento de la Cuarta Transformación, pues sí es importante formular preguntas. Y es, ¿qué sabía el gobernador? ¿Cuándo lo supo? Porque miren, hoy sabemos también, gracias a documentos filtrados de los Guacamaya Leaks, que incluso hubo mandos militares que estaban ahí en la zona que al parecer tuvieron que salir intempestivamente del estado, ¿no? Lo que también pues activa estas dudas sobre las redes de protección y por qué sucedió esto, ¿no? Sabemos que también hubo informes militares, yo misma los vi en los Guacamaya Leaks, donde desde mucho tiempo atrás y cuando Adán Augusto López Hernández ya era gobernador, pues sí había información sobre la presunta relación de Requena con este cártel de La Barredora. Entonces, pues bueno, me parece que ligar a Requena con Adán Augusto, pues no es un golpeteo político como están tratando de manejarlo, ¿no? Sino me parecería que ahora la Fiscalía General de la República, que es quien tiene el caso, pues dentro de la línea de investigación me parece mínimamente razonable, pues, pues revisar qué pasó, ¿no? Con estas evaluaciones de desempeño que debieron venir desde la gubernatura, desde el gobernador, empezar a revisar, por ejemplo, decisiones presupuestales, contratos de seguridad y pues cotejar todo ello con el tema de los picos delictivos, ¿no? Y bueno, si el trazado y si la investigación revela que hubo advertencias ignoradas, omisiones graves o tolerancia negligente, pues me parece que la responsabilidad política deberá ser
pues una investigación a Dan Augusto, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece que el escenario e investigar, ¿no? Al gobernador no es opcional, a quien era gobernador, sino que debería ser parte de esta rendición de cuentas que tienen que entregarnos todos y cada uno de estos mandatarios, ¿no? Y por otra parte, pues me parece muy relevante las negociaciones que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores para la entrega de Requena y me parece que es importante sobre todo por la coyuntura, ¿no? La semana pasada tuvimos el caso de los 5 marinos involucrados en el tema del huachicol fiscal y vimos como pocas veces en la historia, pues realmente que el gobierno federal se atrevió a tocar a las Fuerzas Armadas, en este caso a la Marina. Entonces me parece que es la evidencia o la clara evidencia de que en este gobierno pues se está desprotegiendo a algunas personas que habían estado protegidas históricamente como eran las Fuerzas Armadas. Entonces esperemos que con el caso de Hernández también suceda esto, incluso si todos los caminos llevaran al gobernador de ese entonces, que es Adán Augusto. Muchísimas gracias, Lau, y tienes toda la razón, pues no es cualquier personaje que están trasladando de Paraguay a México, sino era el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Tabasco y también con un personaje muy particular como Adán Augusto López Hernández, pero también pues la denuncia que se hace ya durante la administración del actual gobernador de Tabasco, que también ese es otro elemento que tenemos que tejer aquí. Y bueno, en esta línea, ¿cuál es tu análisis, querido Federico? Es un tema bien interesante porque excede para mí, los aspectos a mí del análisis que más me atraen, excede un poco la peripecia policial, ¿no? De cómo fue capturado, si qué pasó con Paraguay. Eh, el tema político del caso me parece como muy bien señalaba la clave del mismo y de donde podemos extraer más jugo, ¿no? Para pensar, hay una pregunta que voy a plantear con sumo cuidado porque puede ser muy mal interpretada, que es, ¿se puede gobernar ciertos territorios de México sin algún tipo de pacto tácito, implícito, velado, abierto, sofisticado o insinuado con el crimen organizado? No justifico ninguna acción de ningún funcionario con la respuesta posible a esa pregunta. La vuelvo a plantear. ¿Se pueden gobernar ciertos espacios y territorios en nuestro México sin algún tipo de contacto con el crimen organizado, sin algún pacto de no agresión con alguna de las facciones del mismo crimen organizado? Yo creo que la respuesta es no en muchos de los territorios. No, no es la respuesta deseable. No es lo que como ciudadanos respetuosos del Estado de Derecho y de la ley nos convenga afirmar. Estamos obligados como analistas a plantear que esa dimensión es un hecho inocultable. Repito, no justifica esto, al contrario, condena en el juicio público y el escarnio que se puede hacer sobre cualquier funcionario que tenga que establecer ese tipo de contubernio. Eh, pero esto me imagino que una hipótesis que han barajado otros analistas y que yo comparto es que quizás Adán Augusto se vio obligado a encontrar una figura que tuviera algún tipo de muñeca, por usar un eufemismo, para ese tipo de relación que mi pregunta quiere establecer. Esto, repito, por tercera vez, no exime a Dan Augusto de ninguno de sus presuntos o posibles fallos en su función pública o incluso involucramiento con personas que han efectuado delitos. Y muy probablemente lo que haya pasado es que a Hernán Bermúdez le gustó esa relación y pasó, según algunas tesis, siempre usando la palabra presunto por delante, le gustó y pasó a liderar o pasó a tener un papel protagónico dentro del crimen organizado y no solo un vínculo perniciosamente natural entre funcionarios y crimen organizado. Eso es lo que quizás haya ocurrido. Ahora, en cuanto a la velocidad con la que está viniendo hacia México, que puede deberse únicamente a una decisión judicial de Paraguay, pero yo lo pondría un poquito en tela de juicio. Me parece que intuyo,
puedo estar equivocado, que hay cierta presión también del gobierno mexicano. Me parece que la manera que lo ha encarado, esto está por comprobarse, ¿eh? Por eso uso la palabra me parece. La manera en que estaría encarando el caso de la 4T, la propia presidenta, es de ir a fondo en el proceso judicial contra Hernán Bermúdez. Y si ahora pasamos al aspecto narrativo, si dentro del relato en pugna que hay hoy en México, Hernán Bermúdez sería el García Luna de la 4T, yo creo que la 4T va a apostar, espero, y puedo equivocarme, porque en el pasado hay pruebas de que no ha sido siempre así, va a apostar por actuar muy rápidamente y con mucho rigor en el caso de Hernán Bermúdez, para desbaratar precisamente la idea de que todos son iguales y que la 4T es lo mismo en ese sentido de lo que fue el gobierno de Calderón con García Luna. Es un caso que en su desarrollo, lamentablemente las carpetas estarán en manos de este hombre que desafía al mismo Parménides, o sea, Gertz Manero. ¿Qué pasará con esas carpetas? No lo sabemos. Pero en el caso de que sí avance, y yo creo que, y y con esto cierro, a tirar la hipótesis de que esta vez yo creo que va a haber una presión por parte del gobierno de México y de la 4T, de que el caso avance y se desbarate antes que otra cosa la idea de que son lo mismo y de que la 4T no actúa con vínculos de sus funcionarios con el crimen organizado o no actúa. Y el caso también aquí incluyo lo que decía Lau, muy importante. El mea culpa que hace Morales, el titular de la Marina, en el discurso del desfile, no me parece nada trivial. No habla de manzanas podridas, habla de estructuras dentro de la propia Marina. Y ese es un mea culpa que podría estar planteando, ojalá sea así, una nueva manera en que la 4T analiza, castiga y expone a los funcionarios suyos que han caído en la delincuencia. Muchísimas gracias, Federico. Sí, ese episodio pues también va a pasar a la historia, ¿no? En un desfile militar, pues diciendo también de esta responsabilidad que tienen partes de ellos frente a este huachicol fiscal. Así es que gracias también que lo estás aquí trayendo, Federico. Pues si están de acuerdo, pasemos al otro tema que también esta mañana la presidenta ha abundado sobre él, ¿no? Le hicieron la pregunta sobre el caso de Caro Quintero y de por qué fue enviado a los Estados Unidos, si fue por una instrucción de Donald Trump, y ella da una respuesta, ¿no? Dice ya que fue una decisión de seguridad nacional, pero que también había una petición de los Estados Unidos. O sea, se ponen estos dos elementos. Sin embargo, dice ella, finalmente la decisión fue del Consejo de Seguridad de México. Lau, si estás de acuerdo, iniciamos este tema ahora contigo, ¿no? Y ya después vamos con Temoris y luego cerramos con Fede. Claro, claro, claro. El de... Sí, el de Caro Quintero. ¿O quieres que iniciemos o iniciamos con nuestro querido Temoris? Charlie. Con lo de Charlie Kirk era el... No, Perdón. ajá, el caso de Caro Quintero, ¿sí? Ay, bueno, sí, pues, yo lo quiero conectar, la verdad, porque me parece súper interesante, ¿no? La narrativa. Pues sí, el caso de Caro Quintero, ¿no? Estados Unidos pues sigue exactamente igual, con la misma narrativa de que nos está obligando. La verdad es que yo mandé ese tema porque me impresionó bastante, ¿no? La narrativa del tema de Caro Quintero. Pero es lo que ha estado pasando, ¿no? Durante toda la administración de Donald Trump. Recordemos también hace poco, por ejemplo, cuando fueron los operativos en Sinaloa, que dijeron prácticamente que ellos estuvieron capacitando a las autoridades mexicanas, ¿no? Entonces, pues es una constante de Pam Bondi, que dice esto, ¿no? Que por órdenes del presidente Donald Trump, más bien fue, pues porque la decisión respondió a un intercambio de varios reos en un momento muy complicado por el tema de, bueno, los aranceles, ¿no? Entonces, pues técnicamente no es que se le obligó, pero por supuesto que hubo presión por parte del gobierno estadounidense. Sin embargo, te digo, ¿no? Todo está en la narrativa exagerada de Pam Bondi. Y pues bueno, ya vimos que la presidenta obviamente niega, dice que no, que la entrega se hizo en coordinación y
cooperación, que es lo que ha estado pues sosteniendo durante todas estas semanas Omar García Harfuch. Recordemos que vamos por la segunda gran extradición y bueno, con el tema del respeto a la soberanía y la reciprocidad nacional, que por cierto fue uno de los vivas en el Viva México, ¿no? Sabemos que también, ¿no? Responde al tema de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos, pues también tenían procesos y acuerdos con jueces, ¿no? Del viejo sistema judicial. También tenemos cárceles supuestamente de máxima seguridad que ya no están soportando ni aguantando, pues ahora sí que los instrumentos que tienen los narcotraficantes para operar dentro de las prisiones e incluso para escapar, ¿no? Como sucedió en algunos casos, como el tema de El Chapo Guzmán. Entonces, pues realmente es un tema de la narrativa exagerada por parte del gobierno de Donald Trump que realmente le funciona al interior de su gobierno, ¿no? Y de un gobierno que está muy desmejorado, de un gobierno que tiene muchísimos problemas internos, como una inflación que se ha disparado, como un sistema de salud pública que está colapsando. Y yendo justo a ese tema y conectándolo con el tema de Charlie Kirk, ¿no? Y hablando de contención de narrativas y de narrativas que le funcionan al gobierno de Estados Unidos como distractor, me parece que es exactamente lo mismo, ¿no? Y aquí brincaría a este caso, ¿no? Siempre tratando de controlar lo que se dice en público. Recordemos que este activista, bueno, supuesto activista, lo asesinan en un acto público en Utah. Y pues bueno, también hay que entenderlo desde este lugar, ¿no? Era abiertamente conservador y eso sí importa para entender el clima político que lo rodeaba. Y hay que ser claros, ¿no? Se condena el crimen sin ningún matiz, se rechaza, ¿no? También el crimen, pero también se rechaza que en nombre del orden y del control de narrativas, como pasa en México con el caso de Caro Quintero, pues se intente moldear qué se puede decir sobre él y qué no, ¿no? Ahora sí que me parece que la democracia también se mide cuando nos toca proteger la libertad de expresión, ¿no? Entonces, lo más preocupante no es hoy una prohibición federal de hablar, que es lo que se pretende, sino el uso del aparato para castigar estas opiniones. Y yo iría a lo que está pasando muy particularmente en Texas, ya para cerrar esta mesa, ¿no? Me pareció muy impresionante leer la noticia que la Agencia de Educación ha revisado alrededor de 280 quejas contra docentes por lo que estuvieron publicando en redes sociales, que no incluían, digamos, testimonios o posts tipo, qué bueno que lo mataron, por supuesto que no, sino resaltando algunas cosas de este activista conservador o revelando cosas que ya sabías, como que era antiaborto, antiinmigrante. Estos distritos empezaron a aplicar suspensiones y amenazas y a retirar licencias docentes, ¿no? Entonces, pues me parece que cuando el Estado empieza a penalizar este tipo de opiniones que no son un llamado real a la violencia, pues ya se cruza la línea de la censura, ¿no? Y esto es incompatible totalmente con cualquier proyecto democrático serio. Y a lo que voy con todo esto es que es exactamente la misma línea de Pam Bondi, es exactamente la misma que es controlar constantemente las narrativas en ambos países, ¿no? Para, te digo, pues seguir reforzando el voto conservador y seguir impulsando más políticas conservadoras respaldadas por este tipo de audiencia y de auditorios. Muchísimas gracias, Laura. Y sí, pues también ellos estarán enfrentando un proceso electoral próximamente y también pues varias de las declaraciones que se hagan estarán en este contexto en Estados Unidos, pero también lo otro que a mí me llama la atención el día de ayer, que ahí pedir tu opinión, Temoris, pues el día de ayer vimos que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, antes vimos un video del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues llamando al inicio de estas consultas para la revisión del TEMEC. Y ese mismo día
pues sale la fiscal de Estados Unidos y dice, pues México pues nos envió a Caro Quintero a petición de Donald Trump, y es decir, en algún sentido está diciendo obedeció, ¿no? Y bueno, y justo pues sale el mismo día que estamos también iniciando o que se hace público estas consultas del TEMEC. ¿Tú cuál es tu valoración, Temoris, sobre este tema? Y claro, Lau ya metió también el otro tema de Charlie Kirk, que también si tú quieres abundar sobre eso. Sí, bueno, es que son un montón de asuntos. Pero bueno, a ver, ¿quién es Pam Bondi? Es la primera. Es una profesional del área en el que trabaja, con un largo currículum, que sabe exactamente lo que está haciendo. No. Él es, Trump llenó su gabinete con sus incondicionales, con gente 99, ya no 90, 99% lealtad Mm. y 1% capacidad profesional. Y entonces hay que juzgar así muchas de las cosas que hacen, ¿no? O sea, como por ejemplo, cómo varios de ellos han cometido errores, pero bárbaros, al discutir asuntos de seguridad nacional como ataques militares en, en grupos de WhatsApp en donde ni siquiera sabían quién estaba presente, con detalles que pudieron haber comprometido las operaciones o a personas que los estaban ayudando. Pam Bondi o sea, no es una persona en la que podamos confiar en que sabe 100% qué es lo que está haciendo y que todas sus intenciones son claras. Ella hizo este comentario en un tuit en donde hablaba de otra cosa y de paso mencionó que les habíamos entregado a Caro Quintero, lo dijo con esos términos, bajo la directiva del presidente Trump, de directive en inglés. ¿Qué puede significar eso? O sea, ella también es una persona de las que siempre ensalzan y le atribuyen todo a su jefe. Estaba enviando un mensaje a México, estaba enviándole un mensaje a la comunidad internacional, o estaba solamente enviándole las suelas a su jefe. Yo me inclino más a pensar que es esto último, pero por supuesto que eso tiene consecuencias en México, sobre todo cuando tenemos poderes mediáticos y políticos que han sido desplazados de los centros de decisión y que aprovechan todo lo que sucede en Estados Unidos para golpear al gobierno actual, aunque eso sea pues, dañar al propio país. Lo hemos visto una y otra vez. Si lo hicieron en la pandemia, que no les importó poner en peligro el esfuerzo nacional por la salud, con tal de utilizarlo como munición política, pues por supuesto que lo hacen con Trump. Entonces, bueno, hay una magnificación, una exageración de lo que dijo Pam Bondi, que fue a petición de Trump. No diré que de Trump, sino del Departamento de Justicia, que está actuando en nombre de Trump y que tiene mucho más claro qué es lo que quiere que el propio Trump. Trump maneja las cosas por arriba. Pero todo se lo van a atribuir ahí. Lo pide el Departamento de Justicia porque era junto con el Mayo Zambada, era el más buscado por Estados Unidos por décadas. Y pues México se lo dio, sí, a petición de ellos. Y ya está, es que no veo que sea tan complicado. Más peligroso me parece como no solamente la reacción que han tenido adentro de Estados Unidos para utilizar el asesinato de Kirk como un pretexto para la persecución en general de quienes no están de acuerdo con ellos, sino que también lo están usando para la censura extraterritorial a través de las visas, con ayuda de algunos traidores aquí. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó? En un programa de opinión como este mismo, una mesa de opinión, o sea, Rompeviento nos permite usar el espacio para comunicar nuestras opiniones sin que jamás nos hayan dado una directiva ni nos hayan pedido nada. Y si de pronto yo enloquezco y empiezo a decir una tontería, eso es mi responsabilidad, no la responsabilidad de Rompeviento. Bueno, pues un joven morenista, miembro, asesor de la fracción parlamentaria de Morena,
y hizo una opinión que no estaba tan perdida, de hecho, sobre Charlie Kirk. Chumel Torres y otros se la presentan a Christopher Landau, que fue embajador en México y que ahora es subsecretario de Estado, o sea que tiene influencia en las visas. Después de que Christopher Landau dice, acérquenme todo lo que se diga, todo lo malo que digan sobre Kirk. Entonces corren estos tipos y le dicen, miren, miren, mira lo que dijo este morenista. La El, Santa Inquisición, qué asco. ¿Sí? Pues el macartismo. O sea, miren lo que dijo este morenista mexicano en un canal de México, en una cosa que no tiene. Y Landau no solamente le va a cancelar la visa al morenista, sino que ataca directamente al medio de comunicación. Es un caso de censura extraterritorial que nos debe dejar a todos muy preocupados. Si ya todo lo que digamos sobre Estados Unidos puede tener un efecto en nuestras visas, en nuestros negocios, en nuestros familiares en Estados Unidos. Y hay funcionarios estadounidenses de alto nivel con todas las ganas de hacernos pagar lo que digamos en México o en cualquier otro país fuera de Estados Unidos, pues entonces eso va a acabar teniendo un efecto en el que la gente ya no quiere hablar de Estados Unidos, ya no quiere ser honesta sobre lo que piensa, sobre lo que hace Estados Unidos, porque puede haber consecuencias. O sea, ya no es solamente el macartismo que fue este periodo en la Guerra Fría en el que un senador de Estados Unidos, McCarthy, se dedicó a someter a juicio a las personas que ellos consideraban que eran procomunistas o prosoviéticas, pues se limitó a Estados Unidos. Ahora lo quieren hacer un macartismo no solamente nacional, sino potenciado, extranacional, extraterritorial. Y no solamente es grave que lo hagan, sino que aquí lo aceptemos, que nos empecemos a callar, que los medios de comunicación se empiecen a disculpar por haber tenido la osadía de hacer una mesa de opinión con libertad. O sea, es preocupante, es muy grave y nos tenemos que... Y antes de terminar, perdón, vi unos comentarios hace un momento que estábamos hablando sobre lo de Gaza en el chat que me dejaron muy preocupado, porque demuestran un racismo, si no es un racismo consciente, por lo menos sí es inconsciente. Y es muy poco propio de un chat tan ilustrado como el que tenemos, o sea, como el del público que sigue un canal como este, de Rompeviento. Es un público educado, es un público sensible, es un público tolerante, y vi esos comentarios que me dejaron pues muy preocupados. En donde alguien decía, cuando hablaba sobre lo que pasó en Israel y esto que les está diciendo Netanyahu sobre los espartanos, alguien puso, y a mí, yo ¿por qué me tengo que preocupar? Sí, yo Por lo también que les preocupe a los judíos. Y luego alguien más dijo, yo por eso no consumo en negocios de judíos. Esto es racismo, señores, perdón, no hay otra forma de llamarlo. Racismo contra personas que además ustedes ni conocen, ni saben lo que piensan. Gran parte de la oposición al genocidio israelí en Gaza lo han realizado grupos de judíos y judías en el mundo. En momentos en que la gente parecía que se estaba olvidando del genocidio y que éramos pocos los que quedábamos chiflando en la loma hablando sobre esto, fueron grupos de judíos los que seguían poniendo el cuerpo y aguantando la violencia y las represalias. Por ejemplo, este grupo que se llama Voz Judía por la Paz en Estados Unidos y otro que se llama If Not Now, si no ahora. También han sido judíos en Israel quienes, a pesar de toda la sanción social, de la represión, no solamente del gobierno brutal fascista que tienen, sino de la sanción de su propia sociedad contra la disidencia, han estado caminando en las calles de Tel Aviv, mostrando las fotografías de los niños palestinos asesinados en Gaza. Hay, o sea, hay muchísimos judíos del mundo, y cada vez son más, que son antisionistas o por lo menos no sionistas,
o tal vez sionistas que no están de acuerdo con el genocidio. Y hay muchísimos sionistas que no son judíos. Por ejemplo, de manera destacada los evangélicos de Estados Unidos y de Brasil, que son los que aportan muchísimo dinero para sostener este genocidio y los que apoyan a Bolsonaro y a Trump para mantener este genocidio. Tenemos que enfocar muy bien nuestra oposición y boicotear, por ejemplo, a los negocios sionistas, los que apoyan el genocidio. Pero no nos podemos ir contra las personas judías, porque es doble injusticia. Porque ni están a favor del genocidio y se están oponiendo al genocidio, pero además son las personas que enfrentan, cuando a nosotros nos llaman antisionistas, antisemitas, a los judíos antisionistas los llaman judíos que se autoodian, es la manera de descalificarlos. Entonces yo llamo a nuestra audiencia a no repetir memes racistas como esos. El problema no es con el pueblo judío, el problema es con el sionismo. Muchísimas gracias, Temoris, gracias por esta cátedra que nos acabas de dar. Gracias, querido. Pues cerramos con Fede Bonazo, con Federico, y cerramos sobre pues varios temas que se pusieron. Habíamos puesto el tema de Caro Quintero, pero también pues se puso el caso de Charlie Kirk y otros temas que está poniendo Temoris. ¿Con qué cerrarías esta mesa? Cerramos con broche de oro. No, por favor. No, muy bien ya lo que dijeron Temi y Laura. Voy a intentar hacer una síntesis muy breve de lo que me parece que está ocurriendo con los Estados Unidos y de lo cual eh, las reacciones al asesinato de Kirk o estos actos de censura de Landó o estos gestos de México de enviar a Caro Quintero y otros capos del narcotráfico en una medida o con una figura judicial muy rara, muy poco aclarada, que es esta de la expulsión. México no extradita, sino que expulsa, pues para congraciarse con los Estados Unidos, porque esa expulsión es confesión de parte de que no tenemos un sistema judicial eh, que nos dé confianza a nosotros mismos. Y un sistema judicial, y ojo, no hablo nada más de los jueces que ahora han sido electos popularmente, hablo de todo el sistema de justicia que empieza en las fiscalías. México hace una confesión de parte al expulsar a capos que, si de mantenerlos en su territorio, tal cual es la argumentación que plantea la presidenta, podrían presentar un problema de seguridad nacional. La seguridad nacional es el nuevo eufemismo con el cual los gobiernos se defienden de las tropelías que hacen, la verdad. Empezando por Estados Unidos, que con la excusa de la seguridad nacional, pues está matando inocentes por todos lados y ha seguido matando inocentes a lo largo de la historia por todos lados. La gran excusa es la de la seguridad nacional. Yo creo que hay un cambio de mirada estratégica a Estados Unidos, no lo creo yo, lo dice gente mucho más avesada que yo en este tema, y además hay señales que apuntalan esta tesis. Estados Unidos está viendo de nuevo hacia su zona de influencia regional, que es Latinoamérica. Está volviendo la mirada hacia nosotros, las maniobras del Comando Sur, los gobiernos realmente secretariales que ha apoyado a lo largo y ancho del continente, como el de Noboa, como el de Bukele, como el que quisiera tener Lili Telles acá, con su jefe de prensa, que sin duda sería Chumel Torres. Imagínense ese escenario. Bueno, ese escenario es el que vive el pueblo argentino, con un delirante como Milei, como presidente, que es otro secretario que tiene Donald Trump y los intereses del imperio en nuestro continente. No hay que olvidar, por ejemplo, las declaraciones de Ronald Johnson, el embajador en México. No hay que olvidar las declaraciones del embajador que envían ahora a la Argentina también, Pete Lamelas, diciendo que va a la Argentina a asegurarse de que el proceso de Milei siga bien firme, sin ningún tipo de oposición, y a que Cristina Kirchner siga presa. Eso lo dice el embajador de los Estados Unidos. Es decir, no hay prueba más fuerte que la confesión de parte. Y estamos ante una confesión de parte del Comando Sur, de Laura Richardson, de todo lo que es la influencia militar y estratégica de los Estados Unidos en nuestra región. Y eso no sé, no sabemos, aunque tenemos temores muy bien fundados todos,
de en qué puede terminar o cuáles serían sus siguientes pasos. Y una invasión a Venezuela, ya sea express o más decidida, es uno de los grandes temores. Una cosa es las críticas que uno pueda tener con el régimen de Maduro. eh, una cosa es los asegúnes que uno puede presentar como en esta siempre idealización modélica de la democracia en la que algunos a veces caen, alejándose de lo que es la realidad concreta y material de los pueblos. Eh, pero otra muy diferente es avalar, como están avalando a lo largo y ancho de nuestro continente, este club de patrias que tenemos en cada uno de nuestros países, el intervencionismo directo de los Estados Unidos. Eh, todas las señales de entreguismo que estamos viendo, por un lado, desde mi perspectiva soberanista y latinoamericanista, son repugnantes, pero desde otro punto de vista político son peligrosas, ¿no? Hay una abierta alianza de las ultraderechas locales con los intereses del trumpismo. Y eso no hay que perder, ¿no? La mirada sobre eso. Y todos estos episodios que hemos estado nombrando ahora, este de Chumel corriendo a delatar a un morenista que habló mal de Kirk. Oigan, a ver, no se puede hablar bien de Kirk si eres un ser humano con un corazón adentro. Un hombre que negaba a los palestinos, que era un supremacista, que decía que los negros tienen una naturaleza violenta o que abandonan a sus hijos porque esto está en su cultura, pues imagínense qué podemos pensar. Creo que era un miserable y hay que decirlo con todas las letras. Por supuesto que eso no quita, Adiós, Visa. adiós Visa, no quita, no quita el repudio absoluto que como demócratas tenemos que tener ante el asesinato del Y su posición con los Así mexicanos es, también, así ¿no? es. Yo he repudiado y lo he hecho abiertamente en mi columna en el diario Red y en otros espacios. He dicho que repudio absoluta y directamente el asesinato porque creo que las ideas deben disputarse con palabras y no a balazos. Pero este era un hombre que tenía una manera de pensar nefasta y que era promotor y arquitecto de las narrativas que justifican los crímenes que después los gobiernos de ultraderecha, como los que él defendía, perpetran. Es decir, ya a esta altura de la evidencia, quien justifica narrativamente el genocidio, por ejemplo, es cómplice del genocidio. Quien justifica los crímenes del neoliberalismo, que también la implantación de ese modelo económico y político en el mundo trajo muertes, miseria, desigualdad, muertes también, es cómplice finalmente. Pues hay que decirlo con todas las letras, así como a Kirk le gustaba que se dijeran las cosas con todas las letras. En fin, una mirada sobre la mirada que los Estados Unidos está renovando sobre nuestra región. Episodio, y con esto termino, preocupante el ataque que hay contra Petro, permanente. Todos los días vemos un intento golpista promovido por los Estados Unidos contra el presidente colombiano. Sí, sí, pues eso también es brutal lo que está pasando hacia América Latina y en específico también con Gustavo Petro, como dices. Por eso decimos qué pertinente es leer nuevamente a Lenin y este otro libro del nuevo imperialismo, no solamente imperialismo fase superior del capitalismo, sino este otro libro. Así es que muchísimas gracias. Oye, eh, Violeta, nada em, más respondiendo a una pregunta del usuario Obra del Día, que en México, qué organización o grupo judío está contra Netanyahu? Son dos, hay dos grupos, Judíes por una Palestina libre y la agrupación mexicana de judíes interdependientes. Tienen páginas en redes sociales, acciones todo el tiempo. Se los ve muchos, son los que marchan o los que hacen contingentes en las marchas por Palestina, pero hacen también acciones por separado, diversas, frente a la Embajada de Israel y otro. Y también me toca cada vez que mencionamos algo que han hecho grupos judíos en el extranjero y en Israel, siempre sale alguien que dice, que ya era hora, pero ya es muy tarde. No, desde el principio empezaron a hacerlo. Si no los vieron, eso no significa que no haya existido. Entonces también yo ya llamo a hacer búsquedas con Google o con inteligencia artificial, así, grupos judíos mexicanos que se oponen al genocidio para que puedan ver la historia. Y está lleno de figuras de la comunidad judía mexicana, más allá de Claro, que estén así agrupados es. o no, como Silvana Rabinovich, como Micaela Gramajo, como tantas figuras académicos contra el genocidio, que realmente está lleno de judíos ahí dentro, ¿no? Eso es muy importante destacar. así es, así es. Ahorita que dices, está lleno de judíos ahí dentro, casi suena.
No, de No, judíos que... no, no, pues el Bueno, propio Enrique Ragenberg que entrevistamos aquí también con su historia que tiene muy particular y bueno, pues está también encabezando una lucha muy interesante, muy importante en la UNAM también. Así es que sí, gracias, Temoris, por comentarnos esto que tú estás señalando. Pues les agradecemos muchísimo, ya está con nosotros también aquí esperándonos nuestro querido Abel Barrera, así es que vamos a ir Ah, corriendo, pues les un agradecemos. abrazo muy grande al queridísimo Abel Barrera. Muchas gracias. Temoris Greco, periodista independiente del proyecto Mundo Abierto, Laura Sánchez Ley, periodista independiente del proyecto El Archivero, y Federico Bonazo, músico, escritor, analista político y del proyecto El Juguete Rabioso. Fuerte abrazo, queridos. Gracias por hacer posible esta mesa imposible. Abrazo. Abrazo. abrazos.